Historia de una coma. Gadamer y la historia del ser. Por Gianni Vattimo. Tiene razón Richard Bernstein cuando afirma que si uno se toma en serio a Gadamer, y desarrolla sus tesis hasta el final, termina por ir más allá de la hermenéutica filosófica. Este camino más allá de la hermenéutica gadameriana, que sin embargo solamente podremos descubrir después de habernos tomado muy en serio a este autor, y tras haber seguido con radicalidad hasta el final, sus propias indicaciones, podría trazarse a sí mismo, a partir de un aspecto tan marginal como una coma. Es también y sobre todo a partir de ciertas consideraciones sobre el problema de una coma, que la radicalización ontológica y nihilista de la hermenéutica, puede comenzar, y de hecho es así que esta, al menos en mi caso, ha comenzado, pues tal radicalización representa en mi opinión, un despliegue legítimo y posiblemente, el despliegue legítimo e incluso ineludible de la filosofía gadameriana. El enunciado el ser, que puede ser comprendido, es lenguaje, me supuso numerosos problemas. Cuando hube de traducirlo al italiano, es preciso recordar aquí que la traducción italiana de verdad y método fue la primera entre las múltiples traducciones que después vinieron a sumársele. Mientras que, por cuanto yo sé, el alemán no ofrece tal distinción en italiano, y creo que igualmente en francés, el sentido del enunciado cambia profundamente según se introduzca o no, una coma después de ser y por consiguiente, después de puede. Estas comas existen en la versión alemana, pero resulta plausible suponer que sin el valor ontológico que han adquirido luego en sus traducciones. Si digo el ser que se puede comprender es lenguaje, estoy afirmando algo relativamente inofensivo, identifico el campo de los entes que se ofrecen a la comprensión, con el del lenguaje. Si en cambio digo, el ser, que puede ser comprendido, es lenguaje, entonces esa expresión en italiano significa, el ser es lenguaje y además, puede comprenderse. Gadamer nunca se pronunció explícitamente a favor de esta segunda lectura, fuerte de su tesis, y según varios intérpretes, algunas de sus propias afirmaciones la excluyen. Temo que estos intérpretes tengan en el fondo razón, si bien los textos gadamerianos que aducen en su apoyo, no parezcan tener un valor probatorio tan definitivo como el que ellos suponen. Por ejemplo, la afirmación gadameriana según la cual, el principio del carácter lingüístico de la comprensión, no significa que toda nuestra experiencia del mundo únicamente se dé como lenguaje hablado, y en el lenguaje hablado, tiene realmente el sentido, como sostiene un tanto apresuradamente Grondin, de dar por zanjada esta cuestión. El hecho general, sobre el cual se hace asimismo hincapié, de que la experiencia del mundo sea también, la búsqueda de la palabra justa, para cosas que se darían, antes de ser nombradas, y el hecho de que todo decir, esté por su parte, rodeado de un halo de lo no dicho, porque siempre hay un querer decir, una intención que va más allá o al lado de lo que ha sido captado en el lenguaje, y en palabras, y que sale al encuentro del otro. Una búsqueda jamás terminada de la palabra justa, he aquí lo que determina la vida real, y la esencia del lenguaje, no se contraponen al carácter lingüístico de toda experiencia, lo cual debería servir entonces como prueba del hecho de que para Gadamer las cosas no llegan al ser sino cuando vienen al lenguaje. Si se presta atención, la preocupación de intérpretes como los ya nombrados, y probablemente de Gadamer mismo, por no identificar todo el ser con el lenguaje, refleja una dificultad real, una ambigüedad o residuo metafísico no superado, en lo que respecta a la ontología, pues solo en el caso de que se siguiese pensando que el ser del mundo es lo mismo, básicamente que los objetos, en tanto que estos se dan en el espacio-tiempo y mediante su propia presencia parecería escandalosa, la lectura.
ontológicamente más radical de esa identidad del ser con el lenguaje. Gadamer se preocupa con razón de evitar que se le lea como si fuese un idealista empírico, lo cual resultaría inevitable, si hubiese aceptado identificar el ser, así entendido, con el lenguaje en efecto dado, hablado, o simplemente con sus eventuales estructuras, profundas y permanentes chomskianas. El hecho es que tanto para sus intérpretes, como para el propio Gadamer, el desarrollo de la hermenéutica, más allá de la formulación explícita, y por otra parte clásica, que él mismo nos aportó, se ha efectuado hasta ahora primordialmente, en el sentido de una urbanización pragmatista de su pensamiento. Para convencerse de ello, basta con atender a la literatura secundaria más o menos reciente, que se ha venido produciendo acerca de su obra. Salvo error por mi parte, no ha sido nada o casi nada, lo que se ha escrito sobre el sentido de la identificación entre ser y lenguaje en Verdad y Método, y en las escasas ocasiones en que se ha abordado este asunto, el propósito ha sido hasta ahora, el de excluir precisamente el significado ontológico fuerte que me gustaría ahora realzar, apoyándome para ello, en la tercera parte de Verdad y Método. Como resulta patente, nos topamos aquí de modo decisivo, con la cuestión de cuál es el significado global de la filosofía de Gadamer. Si nos atenemos a las lecturas pragmatistas más frecuentes, que tienden en general a subrayar el significado de la obra de Gadamer como un renacimiento de la filosofía práctica, entonces esta obra y por ende, la hermenéutica en general, habrá de pasar a la historia del pensamiento del siglo XX, como una teoría sin duda alguna significativa, centrada en la finitud y la historicidad de la comprensión, habrá sido ciertamente una obra decisiva a la hora de combatir las pretensiones de supremacía avanzadas por parte del cientificismo positivista. Pero su marcada tendencia a quedarse en una predicación de cierta sabiduría no tendría sino un significado bien limitado para la ontología. Uno puede con razón arguir que tildar este resultado de fracaso, o siquiera considerarlo como un éxito de alcance reducido, implicaría la persistencia de un prejuicio metafísico con respecto a la ontología, prejuicio que la equipararía a una teoría sobre la naturaleza del ser, sobre su estructura necesaria, etc., mientras que lo propio de la hermenéutica es justamente el distanciarse frente a una ontología así entendida. La objeción considerada desde el punto de vista del significado de la hermenéutica y de cómo ésta transforma en sentido antimetafísico la concepción misma del ser, no alcanzaría en absoluto su propósito. Pero incluso una defensa similar del alcance ontológico de la hermenéutica, obtiene validez, tan solo en la medida en que se sea consciente, de que es esta una filosofía que ha eliminado los prejuicios metafísicos, sobre la ontología, y que por lo tanto, ha transformado nuestra manera de pensar el ser, y lo ha hecho antes, y con mayor profundidad de haber sugerido cualquier propuesta teórica, o predicación moral, basándose en la finitud y la historicidad de nuestra existencia. La insistencia en la coma de la frase a que hago referencia, constituye precisamente, el intento de comprender el sentido de esta transformación. Una lectura atenta de la tercera parte de Verdad y Método, demuestra que tal frase, recalcada además, de manera muy especial, por Gadamer, por cuanto la escribe en cursiva, no tiene tan solo el sentido banal de identificar el campo de la comprensión con esta especie de ser que se nos presenta como lenguaje. De hecho, de verdad sería posible extraer de esas páginas la tesis de que hay ser que no puede ser comprendido. Es decir, que hay ser antes y fuera de la comprensión. Gadamer habría olvidado hasta ese punto la enseñanza de Heidegger y la noción misma de diferencia ontológica. Si hay un ser fuera de, o antes de, que venga al lenguaje, será necesario pensarlo como una presencia objetiva, y aún no comprendida en el horizonte del lenguaje.
Pero precisamente el lenguaje es la única morada del ser. En fin, si no se planteasen estos interrogantes, podría considerarse como evidente, el hecho de que la hermenéutica deja sin cuestionar, el realismo ingenuo de la metafísica, realismo según el cual existe el mundo, y existe el sujeto que lo observa, el cual pretende describirlo o apropiarse de él, a través del instrumento del lenguaje. El hecho de que la frase sobre el ser lenguaje constituya un problema para el traductor puede que nos revele algo, que Gadamer se interpretó a sí mismo en un sentido realista, en efecto, dado que Gadamer no explicita la interpretación ontológica radical, que nos parece la más coherente, resulta fácil presumir que lo ocurrido es que no deseaba poner en cuestión las expectativas realistas de la conciencia común. Habrá que estimar en este sentido, por ejemplo, algunas afirmaciones a simple vista marginales de verdad y método como, por ejemplo, aquella con que finaliza el parágrafo sobre la rehabilitación de la autoridad y de la tradición, donde Gadamer parece retomar, sin someterla a crítica alguna, la clásica distinción entre ciencias humanas y ciencias naturales, y donde afirma que para estas últimas, el objeto de las ciencias naturales puede determinarse como aquello que sería conocido en un conocimiento completo de la naturaleza. Estas páginas están incluidas dentro de un capítulo, la historicidad de la comprensión como principio hermenéutico, que comienza con una discusión sobre la noción de círculo hermenéutico, elaborada por Heidegger en Ser y Tiempo. En el parágrafo 32 de esta obra, precisamente, Heidegger refuta la idea de que la circularidad comprensión-interpretación se configure como un círculo vicioso, círculo que condenaría al ser ahí a permanecer encerrado por siempre únicamente dentro de sus propios presupuestos privados. Este círculo no debe rebajarse al nivel de un círculo vicioso, ni siquiera tolerado. En él se alberga una positiva posibilidad de conocer en la forma más original, aunque una posibilidad que solo es empuñada de un modo genuino, cuando la interpretación ha comprendido que su primera, constante y última función, es evitar que las ocurrencias y los conceptos populares le impongan en algún caso el tener, el ver y el concebir previos, para desenvolver estos, partiendo de las cosas mismas, de suerte que quede asegurado el tema científico. La precomprensión es la condición positiva de la interpretación, tanto para estas páginas de Ser y Tiempo, como para Gadamer, el cual, como es sabido, piensa que en el texto, un primer sentido, solo se manifiesta porque ya uno lee el texto desde determinadas expectativas relacionadas a su vez con algún sentido determinado. No se trata pues, de modo evidente, aunque no tan evidente para algunos intérpretes, de abordar un texto de una manera neutral, a fin de conferirle un sentido después interpretándolo. Pero siendo esto así, ¿qué significaría, desde una perspectiva gadameriana, elaborar la precomprensión adecuada a partir de las cosas mismas? Nunca podrá esta precomprensión mostrarse adecuada a partir de una confrontación con el dato objetivo de la realidad misma del texto. Es de esta manera como Gadamer se embarcará entonces, en la discusión del concepto de prejuicio y en la rehabilitación de los prejuicios legítimos, los cuales identificará con aquellos presupuestos que no son solamente privados. Así debe traducirse la palabra eigen, propio, que frecuentemente acompaña en estas páginas a la palabra Vormeinungen, opiniones previas, sino que nos son transmitidos por una tradición que les sirve, en cierto modo, de verificación. Lo clásico es precisamente el ejemplo de unos valores histórico-culturales que han superado este test, y que en consecuencia, se presentan ante nosotros con potestad normativa. Más de uno nos consta, ha vislumbrado en esta revalorización de la tradición contra la Ilustración, y también contra el historicismo romántico, por lo demás,
una caída inaceptable en el tradicionalismo que excluiría de la actividad hermenéutica correcta toda actitud crítica. Pero aparte del hecho de que Gadamer no está diseñando aquí una hermenéutica normativa, sino que más bien, está describiendo fenomenológicamente lo que acaece ya siempre en todo acto interpretativo, es importante recordar que esta apelación a la tradición, es inseparable de la constatación de su multiplicidad constitutiva. Lo que satisface a nuestra conciencia histórica, es siempre una pluralidad de voces en las cuales resuena el pasado. Este solo aparece en la multiplicidad de dichas voces, tal es la esencia de la tradición en la que participamos, y en la que queremos participar. Y en fin. El comprender, escribe Gadamer, debe pensarse menos como una acción de la subjetividad, que como un insertarse de uno mismo, en el acontecer de la tradición viva, en el que el pasado y el presente se hallan en continua mediación. Sea cual sea la interpretación que le demos a estas afirmaciones, en todo caso es seguro que no hacen alusión alguna a una posible confrontación con una objetividad exterior al texto. La alusión a las ciencias naturales a la que ya he hecho referencia, y que se encuentra precisamente en estas páginas, podría sin embargo sugerir ciertamente, que aquí Gadamer estuviese hablando exclusivamente de las ciencias humanas. En cambio, considero significativo que aquellos intérpretes, como Grondin, que insisten en una lectura realista de la tesis ser-lenguaje, recurran a citas que nada tienen que ver con las ciencias naturales. La búsqueda de la palabra justa, lo cual, según Grondin, debería demostrar que hay ser más allá del lenguaje, no será más bien equiparable a la labor de purificación de los prejuicios de la cual se habla en estas páginas sobre el círculo hermenéutico. Pero tal y como resulta evidente, si tomamos verdad y método en su conjunto, esa purificación no significa en modo alguno que busquemos el adecuarnos al objeto, sino más bien, que buscamos la inserción en la corriente viva de una tradición histórica, dentro de la cual nos encontramos ya siempre. Esta búsqueda tiene incluso el carácter de un diálogo que, contrariamente a lo que cree Grondin, no se limita a ser un diálogo consigo mismo. La tradición histórica es un diálogo real y concreto, sea con las huellas heredadas del pasado, sea con los otros que son nuestros contemporáneos, tanto si pertenecen a nuestra cultura, o proceden de otra. Posiblemente la búsqueda de la palabra justa resulte equiparable en este caso, no solamente a la búsqueda de prejuicios legítimos, sino también, al proceso de aplicación que Gadamer considera como paradigma de la actividad interpretativa. Pero aplicar querrá decir, aún aquí, el confrontar las palabras de la tradición con algo exterior. Resulta evidente que tampoco en este caso la confrontación implica, según Gadamer, un salto hacia afuera del lenguaje, sino que equivale más bien, a la búsqueda de una adecuación que se verifica en la medida en que se muestre coherente con ciertas voces de la tradición viva en que nos hallamos, es decir, no solo en tanto en cuanto muestre su propia continuidad con tales voces, sino también, por cuanto no clausure tal discurso, por cuanto lo predisponga a continuar ulteriormente. Todos estos indicios que permiten reconocer, no desde el ámbito de una metodología abstracta, sino desde la actividad interpretativa efectiva, los prejuicios legítimos, es decir, adecuados a las cosas mismas, resultan en todo caso suficientes no solo para suprimir las sospechas de tradicionalismo y de relativismo, sino también, para justificar el propósito de una lectura ontológicamente radical de la tesis sobre el ser y el lenguaje. Planteo tal cuestión de manera bimembre dado que, en el desarrollo de estas observaciones, nos ha parecido que el realismo de Gadamer, es consecuencia de su insistencia en el problema de la adecuación de la precomprensión. Gadamer habría excluido, en suma, el sentido ontología radical de su tesis,
porque le habrían resultado inaceptables las consecuencias metodológicamente nihilistas de una identificación entre el ser y el lenguaje. La hipótesis que yo intento proponer, por el contrario, es que solamente una lectura ontológica radical de la tesis sobre el ser y el lenguaje nos permitirá suprimir cualquier sospecha de que la solución gadameriana al problema del círculo hermenéutico, posea una salida relativista o, como mínimo, resuelve vaga e insuficiente. Pues es justamente por no haber llevado hasta el final la identificación entre ser y lenguaje que Gadamer corre el riesgo de dejar sin responder la cuestión acerca de cómo son testados los prejuicios legítimos. En las páginas antes citadas, sobre el descubrimiento heideggeriano de la precomprensión, Gadamer nos remite al parágrafo 63 de Ser y Tiempo que, entre otros, hace referencia al carácter metódico de la analítica existenciaria en general, y al sentido del ser de la cura o cuidado, Sorge. A propósito del carácter metódico de la analítica existencial, Heidegger formula de manera explícita la pregunta, ¿de dónde tomarán las proyecciones ontológicas la evidencia de la adecuación de sus descubrimientos a los fenómenos? Con el fin de responder a tal interrogante, Heidegger nos conduce de inmediato a la distinción entre existencia auténtica y existencia inauténtica. No es a partir de una u otra comparación, entre la precomprensión y las cosas mismas de donde las proyecciones ontológicas obtendrán la evidencia de su adecuación con respecto a los fenómenos, sino que la obtendrán únicamente a partir de la autenticidad o inautenticidad de esas proyecciones como tales. Y desde el momento en que se nos remite a considerar uno de los aspectos más radicales de la analítica existencial, la cuestión de la posibilidad de la existencia auténtica, la cual, como es sabido, solo resulta posible si se basa en un anticipar o precursar la propia muerte, el horizonte metodológico parece desmoronarse, dejado de lado. ¿Tiene ese desmoronamiento algo que ver con aquello que Gadamer denomina mostrando mucha más urbanidad y sin duda, refiriéndose al método de manera mucho más evidente, la inserción en la corriente viva de una tradición histórica? Cabe constatar ahí cierta conexión si se presta atención al hecho de que ambos caminos, tanto el de Gadamer como el de Heidegger, tienen en cuenta de forma explícita la historicidad del intérprete. Y no podemos en modo alguno ocultar que la tesis de Gadamer, que viene así a mostrarse como una lectura urbanizada del ser para la muerte, acaba por desvelarnos el sentido de tal ser en una dimensión ajena, en cierta medida, al texto de Heidegger como tal. Lo que significa anticipar o precursar la muerte para Heidegger, se capta más claramente, si bien de un modo existencial, en estas páginas de Gadamer. Hacerse cargo de la propia mortalidad significa precisamente, insertarse en la corriente viva de una tradición histórica, es decir, hacerse cargo de forma radical de la propia historicidad. Y esto significa ante todo que la distinción que encontramos en Ser y Tiempo entre el pasado como Vergangen, esto es, la relación inauténtica con la tradición, y el pasado como Yewesen, donde éste se asume auténticamente como Überlieferung, se constituye al asumir el pasado no como un dato inmóvil, de hecho, la piedra del esbar que no puede ser volcada, y contra la cual se revela el Zaratustra nietzscheano, sino más bien, como un acontecimiento que sigue, y seguirá engendrando nuevas posibilidades. Esta actitud auténtica, si la pensamos en términos de cómo ha de ser nuestra relación con la tradición, significa que la herencia a la que acudimos para testar, poner a prueba las precomprensiones, y reconocer entre ellas, las que son legítimas, no es una estructura eterna del ser metafísico, sino simplemente una herencia histórica transmitida de unos mortales a otros mortales, es decir, se trata de un acontecimiento. Pero, si nos quedásemos en este punto, resultaría difícil evitar una lectura de la hermenéutica gadameriana como mera filosofía de la finitud de los horizontes históricos,
con los riesgos de relativismo que ello nos podría acarrear. Es verdad que Gadamer rechaza estos riesgos explícitamente, cuando subraya que los horizontes históricos no están nunca cerrados sobre sí mismos, y que la fusión de horizontes es siempre, en último término, posible, con lo cual desaparece para él, la idea de que tales horizontes puedan resultar al fin y al cabo, intraducibles entre sí, idea que podría dar pábulo a la sospecha de relativismo. Pero probablemente resulta aún legítimo preguntarse, hasta qué punto esta apertura indefinida, se libra de reducir la historicidad a mera y simple finitud, pues tal reducción correría el riesgo de hacernos recaer en una metafísica existencialista. Si en suma, el sentido global de la hermenéutica, no es el de descubrir un fundamento universalmente válido para la comprensión, a la manera del positivismo y de la metafísica, sino el de contribuir en la elaboración de una conciencia crítica de la finitud del Dasein, al confrontar este último, con las posibilidades que no pueden emanar, sino de su situación concreta, entonces ese sentido, acabará muy probablemente por reducirse únicamente, a su aspecto negativo, es decir, a desecharlas pretensiones de objetividad, y de universalidad de la metafísica y del positivismo, sin ir mucho más lejos, quedándose pues, en cierta prédica, muy vaga, de prudencia, de mesura, de tolerancia. Con lo cual, a pesar de todo el respeto que podamos sentir por tales valores y por la necesidad de fomentarlos en nuestras circunstancias actuales, quedaremos sin embargo insatisfechos por la vaguedad de conclusiones semejantes. Podremos huir de pareja insatisfacción desarrollando las claims de Gadamer más allá de los resultados a los que él las ha llevado, pero permaneciendo fieles, con todo, a sus objetivos por cuanto proseguiremos ese diálogo crucial que el propio Gadamer ha mantenido desde siempre con Heidegger. Se trata por consiguiente, de retomar el discurso heideggeriano en torno a la autenticidad como única base posible de la adecuación de la precomprensión. Solo bajo la luz de la proyección auténtica, se mostrarán las cosas pues, en lo que son verdaderamente, y no así en la inautenticidad del se dice cotidiano, donde se nos muestran como meros entes a la mano. El absorberse en el uno significa la dominación del público estado de interpretado. Lo descubierto y abierto se halla en el modo del estado de desfigurado y estado de cerrado por obra de las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. El ser relativamente a los entes no es extinto, pero sí arrancado a sus raíces. Los entes no son completamente ocultos, sino justamente descubiertos, pero al par desfigurados, se muestran, pero en el modo del parecer grados estos fragmentos deben leerse, en relación con la última página de la primera sección de Ser y Tiempo, donde se dice, ser, no los entes, solo lo hay, hasta donde la verdad es. Y la verdad solo es, hasta donde. Y mientras el Dasein es. El hecho de que el ser verdadero de las cosas, se dé solamente en la existencia auténtica, proviene de la definición misma, que la analítica existencial ha dado de las cosas, estas son ante todo instrumentos, no objetos. Pero el ser del instrumento consiste en estar inserto dentro de un proyecto, así se entiende porque, cuanto más explícitamente pertenezca a la cosa a un proyecto, más será. Y el proyecto es siempre de alguien. Cuanto más se la apropie un Dasein decidido y por lo tanto abierto, más proyección será. Sin embargo, todo esto no significa que el verdadero ser en sí de la cosa se revele solo en una proyección apropiada por un Dasein determinado, en cuyo caso la autenticidad de la existencia, sería únicamente un instrumento adecuado para captar el ser como objetividad pura. Por el contrario, lo que se subraya insistentemente es que el ser no puede ser pensando como dato objetivo, independiente, de la cosa objeto.
Estaremos tocando aquí la razón más íntima del paso de la Entiliskaya al Eraignis en los textos de Heidegger. Porque el ser es acontecimiento y no una estructura dada de una vez por todas, sino apertura que acontece cada vez, ocurre que las cosas son solamente, dentro de un proyecto eigentlich, propio, auténtico. El porqué de la frase anterior no es sino una forma de hablar, no hay una estructura eventual del ser en sí, ni como su causa ni como su condición determinante, previa a la existencia en su posibilidad de autenticidad o inautenticidad. Parece que la preocupación, más propia de algunos intérpretes que del mismo Gadamer, de no reducir todo el ser al lenguaje responde a la intención de distinguir la verdad del ser con respecto a lo objetivo, en sí, independiente, falsificado y encubierto, por los excesos cientificistas de la metafísica y del positivismo, pero caracterizando todavía esa verdad como exterior, y de alguna manera opuesta a la consciencia. Ahora bien, la única objetividad del ser en la que se puede pensar, por el contrario, si se desea permanecer fiel a las premisas heideggerianas, es la que se impone al Dasein como su vocación y su herencia, como voz de lo otro que habla en la herencia histórico-cultural, en la Überlieferung hacia la cual el Dasein auténticamente abierto se dirige, no como un contemplador pasivo, sino como proyección decisiva y decidida. El verdadero ser es el que se da al Dasein en esta relación de escucha e interpretación, no la cosa misma que se presentaría en su inmediatez, y para la cual el intérprete debería encontrar automáticamente la palabra adecuada. Se debe por consiguiente, leer la frase de Gadamer, el ser, que puede ser comprendido, es lenguaje, como una traducción por así decirlo, de aquella otra de ser y tiempo, el ser, no los entes, se da, solo donde la verdad es. Y la verdad es solo y cuando el Dasein está. El ser es constitutivamente comprensibilidad y lenguaje, porque no es ente, porque, ante todo y de modo auténtico, no es ente. El nig de la frase de Heidegger debe leerse en un sentido muy fuerte, no como una mera y simple aclaración léxica, hablamos aquí del ser y no del ente, sino más bien como una indicación teleológica, aunque no como la enunciación de un deber moral. Se trata de algo comparable a la diferencia entre autenticidad e inautenticidad de la existencia. Para que se dé el ser, es en cierto modo preciso que el ente se niegue en su carácter de ente, es decir, en su realidad de la inmediatez cotidiana, que imagina el ente como un objeto dado en una esfera de neutralidad a la cual se le sobrepondrían en un segundo momento las proyecciones, igual que las palabras adecuadas que el intérprete trata de encontrar. El hallazgo de la palabra adecuada no pretende ser una adecuación a la objetividad cotidiana de la cosa, pretende sobre todo suprimir la cosa misma. En su pretendida exterioridad, al conferirle un ser verdadero por su pertenencia a una proyección auténtica como inserción en la corriente viva de una tradición histórica. Tal inserción habría de compararse aquí con la forma en que John M. C. Dobell, desde una perspectiva postanalítica, interpreta equivocándose, aunque en mi opinión de una forma bien productiva, el a priori kantiano, la objetividad se produce, según él, por la aplicación al dato sensible de un sistema de categorías que se identifican con la red histórico-cultural de la racionalidad, es decir, del lenguaje heredado y compartido. Semejante referencia a Kant, nos resulta con todo útil aquí, por cuanto nos ayuda a esclarecer, el papel que juega la distinción entre proyección auténtica, proyección inauténtica en la relación Kant-Heidegger. En cierta manera es cierto que, para Heidegger, no se da ningún a priori estructural, neutro y que funcione de forma natural, sino que se dan únicamente proyecciones auténticas o inauténticas y consiguientemente, aplicaciones por así decirlo voluntarias de dichas categorías particulares sobre los datos de la experiencia. Dicho más concretamente,
el Dasein está ya siempre, desde el inicio y la mayoría de las veces, arrojado a una precomprensión inauténtica de las cosas como objetos, lo cual se puede comparar con la experiencia kantiana que se configura naturalmente según el a priori de la sensibilidad y el del entendimiento. Pero esta experiencia natural, que toda perspectiva metafísica hasta la fenomenología ha considerado como norma y origen de verdad, está ya siempre, y no obstante, históricamente, marcada por su sentido inauténtico, no da el ser verdadero, aun cuando se aluda a su insuficiencia, a su inestabilidad, a su carácter problemático y por consiguiente, a la posibilidad auténtica. El ser adviene ante todo, precisamente, como apertura de esta posibilidad de la existencia auténtica, en la cual el Dasein aparece como agente, y no solamente como espectador pasivo. La definición del Dasein en tanto que un poder ser comprensor al que en su ser le va este mismo, ha sido leída la mayor parte de las veces en un sentido primordialmente existencialista, como si el ser comprensor fuera únicamente el ser del Dasein. Pero el Dasein existe en tanto que comprensión del ser, no solamente de su propio ser. Lo que está en juego, lo que concierne al Dasein, es el ser como tal. El ser claro está, y no el ente. Heidegger no está aquí formulando una ontología idealista, lo que depende del Dasein en su decisión por la autenticidad o la inautenticidad no es la realidad de las cosas en el espacio-tiempo. Esta realidad no es de hecho, el verdadero ser de la cosa, véase sobre este tema todo el parágrafo 43 de Ser y Tiempo. El hecho de que la cosa, tal y como lo refleja el ensayo de tal título dentro de los ensayos y artículos, sea propiamente no en el espacio-tiempo de la cotidianeidad, sino en el Geviert de cielo y tierra, mortales y divinos, este hecho no es simplemente una manera poética de hablar. Lleno de méritos, más poéticamente habita el hombre sobre esta tierra, estos versos de Hölderlin, ampliamente comentados por Heidegger, significan también, resultaría desde luego realista pensar al hombre como un ser que comercia con los entes en el seno del mundo en tanto que objetos, realidades espacio-temporales, pero el hombre existe ante todo poéticamente, la autenticidad de su ser así como el ser de las cosas reside en el lenguaje en tanto que inserción en la corriente viva de una tradición histórica. Es posible conferir al Dodge de los versos de Hölderlin y al Nietzsche de la frase de Ser y Tiempo, Nicht Seyendes. Un significado fuerte, teleológico. A pesar de todas las afirmaciones en sentido contrario de Heidegger y de Gadamer, según las cuales no se trata aquí de nada que tenga que ver con tesis normativas, o para Gadamer, con prescripciones metodológicas, no podemos reputar la distinción entre autenticidad e inautenticidad como una descripción neutra, objetiva y aislada. El desarrollo del pensamiento heideggeriano hacia una consideración cada vez más explícita del ser como historia, parece apuntar a que tal pretensión de neutralidad se ha ido agotando progresivamente, e incluso, a que está el agotamiento, el sentido mismo de la quere. Dicho de manera aún más clara, si no es solamente descriptiva, la diferencia ontológica, entre entes y ser, implica incluso, una tensión hacia la autenticidad, un esfuerzo hacia el ser. La elaboración de una conciencia crítica del Dasein, Grondan, solo puede significar esto, ya que si no, no sería ni conciencia ni crítica. Buscar la autenticidad significa insertarse en la corriente viva de una tradición histórica, y por lo tanto, explicitar la verdad del ser de la cosa, no como objetividad neutra, sino como momento de un decurso histórico al cual hemos sido arrojados. El Geviert, de igual manera, no significa sino eso mismo. Supone esto que nos tengamos que referir en cada momento concreto solamente a nuestra situación histórica.
Por ejemplo, como en el caso de la lectura relativista o tradicionalista del pensamiento de Gadamer, supone que tengamos que situar nuestras propias precomprensiones en el marco de la herencia manifiesta, de los clásicos, etc. La responsabilidad del filósofo no puede limitarse a enunciar el carácter siempre y cada vez arrojado de la existencia. Además, en tal caso semejante enunciación tendría la pretensión de no ser ella misma algo arrojado, por lo que resultaría aún deudora de la metafísica o de la fenomenología, y no sería todavía hermenéutica. Hacerse auténticamente cargo de la historicidad significa también, y de manera ineludible, asumir la responsabilidad en tanto que proveniente de, y dirigida hacia, alguna parte de interpretar nuestro propio ser arrojado. Solo con una interpretación arriesgada y responsable como esta se puede evitar esa vaga insuficiencia que le reprochan algunos a la hermenéutica. No se es auténtico solo con reconocer y teorizar la historicidad, hace falta asimismo decidirse por la posibilidad auténtica en una situación real. Ni Heidegger ni Gadamer ofrecen indicaciones explícitas sobre cómo alcanzar una decisión semejante. Cabe que Heidegger retrocediese ante tal labor, debido a su percance nazi, que bien puede interpretarse como una comprensión errónea de sí mismo, un verdadero olvido de la diferencia ontológica, debido a su ilusión de poder reproducir, en un orden histórico determinado, cierta posibilidad de regreso a la autenticidad del ser. En el caso de Gadamer y también, pero en otro plano, en el caso de Derrida, de quien no nos ocuparemos ahora, tal vez le afectó su preocupación por no recaer en una metafísica historicista. Ni Gadamer ni Derrida hablan con agrado de la historia del ser. Pero es precisamente, un residuo metafísico que ni uno ni otro, se deciden a superar, lo que le impide a Gadamer afirmar sin más, que el ser, todo el ser, es lo que puede comprenderse como lenguaje. Este ser no se da en una descripción neutra, sino que adviene también sobre la base de la decisión auténtica del Dasein que va más allá de la realidad objetiva cotidiana. El puede de la frase de Gadamer, indica esa posibilidad auténtica que resuena en el noentes, de ser y tiempo. Si para hacerse cargo efectivamente de la historicidad de nuestro ser arrojado, si para insertarnos en la corriente viva, abierta, posible, a elegir de una tradición histórica, en la historia del ser, no del ente objeto, debemos correr el riesgo de establecer un hilo conductor en esta historia, no como dirección objetiva reconocida y aceptada de manera fatalista, entonces el único hilo al que podremos agarrarnos será el que la diferencia ontológica nos indica. Aquello a lo que nos llama la historia viva del ser en nuestra condición actual, es decir, la vocación del ser verdadero, es superar cada vez más decididamente lo real en la dirección del ser, comprensión, lenguaje, espíritu en el sentido hegeliano. El sentido ontológico de la hermenéutica no es entonces el de teorizar vagamente la finitud del Dasein, mientras que se respetan los derechos de lo real, sino el de poner en duda esos presuntos derechos y proponer una reconsideración radical de la noción misma de realidad.